Bien, tenemos este problema de un mecanismo en el que nos preguntan qué velocidad debe tener el punto D para producir una velocidad angular en la barra AB que sea de 40 radian por segundo. Voy a resolver este problema por varios métodos. El primero que voy a utilizar es el que ya conocemos, el método vectorial. Cabe mencionar que el mecanismo es algo sencillo con la finalidad de que se pueda resolver de forma obviamente sencilla y poder ver más bien el método que la dificultad matemática. Entonces primero voy a usar el método vectorial. Identificamos que el eslabón AB tiene movimiento plano general, por lo que voy a tener que escribir una ecuación de velocidad relativa entre los puntos A y B. La dificultad aquí es que la velocidad, no conozco ninguna de las velocidades, ni la velocidad de A ni la velocidad de B, aunque puedo predecir sus direcciones. Entonces, lo que voy a hacer entonces es tratar de escribir las ecuaciones aún con sus direcciones, y después analizar el otro eslabón, porque en este eslabón me dan la velocidad de D. ¿Sale? Entonces voy a escribir primero una ecuación de velocidades para velocidad relativa para el eslabón AB. Observen que se puede ver de la figura que la velocidad de B y las de A no las conocemos, pero al menos sí podemos predecir sus direcciones. Por ejemplo, la velocidad de B, no sé si queda suficientemente claro, va a ir hacia la izquierda y va a ser horizontal. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Bueno, porque el eslabón CD está completamente vertical. El punto B tiene una velocidad absoluta en el eslabón CD, y el eslabón CD está girando alrededor de C. Entonces, si este CD está haciendo un círculo, B está moviéndose en círculos en torno a C, entonces su velocidad debe ser tangente a ese círculo, y ese círculo tiene como radio el eslabón CB, ¿no? la porción CB. Aquí hay que aclarar que el eslabón CD es único, no es una parte de C a B y otra de B a D. Es un eslabón único de C hasta D. Entonces, de esta manera deducimos que la velocidad de B es horizontal y que va hacia la izquierda. Ya sabemos que podemos suponerla también hacia la derecha, no hay problema, pero debemos al menos la dirección conocerla bien, perfectamente. Para la velocidad de A está haciendo un círculo alrededor de O. Su velocidad absoluta va a ser con respecto a O. Como está haciendo círculos alrededor de O, su velocidad debe ser tangente a este radio, perpendicular, a este radio, o tangente al círculo que forma imaginariamente. Entonces la velocidad de A debe ir hacia arriba, vertical. Bien, ¿qué hay en cuanto a la velocidad del punto D? Como el punto D pertenece también al eslabón CD y la velocidad de B es horizontal, entonces la velocidad de D también debe ser horizontal. ¿Sale? Lo voy a trazar. Observen cómo la velocidad D la trazo con un vector un poco más largo. ¿Por qué? Porque al estar más alejado de C, la velocidad de D debe ser más grande que la de B. ¿Sale? ¿Me explico? Entonces, nosotros tendríamos que plantear entonces una ecuación de velocidad relativa para el eslabón AB. ¿Sale? Bien, entonces ya saben, hay que escribir primero la ecuación de velocidad relativa, que sería así. Velocidad de B es igual a velocidad de A más la velocidad de B relativa a A. Y vamos a desglosar cada uno de los tres vectores. La velocidad de B
es igual a menos BB en la dirección Y. Aquí lo podemos ver. Y la velocidad A es igual a BA en la dirección J. La velocidad de B relativa a, hago una pausa aquí para que quede claro. La velocidad de B relativa a es como si el punto A estuviera fijo y el punto B girara en torno a él. Si así fuera, entonces B estaría haciendo un círculo alrededor de A y ese círculo tendría de radio la distancia AB, ¿okay? Distancia que no tenemos pero que es fácil de determinar. Entonces tendríamos que la velocidad de B relativa a A es como si A estuviera fija, debe ser un vector que sea perpendicular al brazo AB. La voy a suponer hacia acá. Aquí se muestra el vector velocidad relativa BA. Observen que es perpendicular al brazo AB porque es como si B estuviera girando alrededor de A. Pueden comprobar también ustedes que esta distancia, le llamé D, la distancia de AB, la longitud AB es de 250 milímetros. Aplicando el teorema de Pitágoras aquí, tenemos que aquí mide A, también A son 200 milímetros y acá mide B 150 milímetros. Por el teorema de Pitágoras pueden comprobar ustedes que esta distancia es de 250 milímetros. El ángulo lo tomo de este lado, saben ustedes también que se puede tomar aquí, ¿vale? No importa cómo lo quieran tomar. Entonces, si yo estoy tomando el ángulo θ aquí, la velocidad B relativa a A debe tener ese mismo ángulo pero medido con respecto a Y. Esto ya lo hemos visto en clases. De esta manera, la velocidad de B, tiene el ángulo aquí, la velocidad de B relativa a A, entonces ya lo podemos escribir en forma vectorial. Apunta hacia el tercer cuadrante de nuestro sistema cartesiano. Entonces la velocidad de B relativa a A la podemos escribir de esta manera. Quedaría así. La velocidad angular omega AB multiplicada por toda la longitud D nos va a dar la velocidad de B relativa a A, pero que la vamos a descomponer. Seno de θ para la dirección Y, negativa, coseno de θ para la dirección J, negativa también, ¿vale? Aquí escribimos la ecuación. Y sustituimos en la ecuación estos tres vectores, los sustituimos en la ecuación 1, de donde, como ya saben, se desprenden dos ecuaciones, una para las Y, otra para las J. En la dirección Y tenemos que la velocidad B es igual a 0, porque la velocidad A no tiene componentes J, menos, en este caso, omega AB por D seno de θ en la dirección Y. La ecuación de la dirección Y. Y para las J vemos que la velocidad B no tiene componentes J, la velocidad A sí, y la relativa tiene en J menos omega AB de coseno de θ. ¿Vale? Y obtenemos las dos ecuaciones que se muestran aquí. Observen que tenemos un sistema de ecuaciones, pero este sistema de ecuaciones no lo podemos resolver porque no conocemos ni la velocidad B ni la velocidad A. ¿Vale? Entonces, conocemos la velocidad angular omega AB, entonces podemos resolver un sistema de ecuaciones. De este sistema de ecuaciones, la velocidad que me interesa es la velocidad de B. La velocidad de A no es de nuestro interés. ¿Por qué? Porque la velocidad B, una vez que determinemos la velocidad B, será muy fácil determinar la velocidad D, del punto D, porque B y D se encuentran en el mismo eslabón. Mientras que si obtenemos la velocidad de A, pues no nos va a ser de gran utilidad porque el punto A no pertenece al eslabón CD. Entonces, a partir de esa velocidad no podemos obtener la velocidad de D, que es la pregunta, ¿no? Entonces voy a obtener de la ecuación 2, voy a obtener la velocidad del punto B. Sustituimos los valores, tenemos lo siguiente. Aquí sustituimos los valores, la velocidad de B es igual a la velocidad angular omega AB, que son 40 radianes por segundo,
por la distancia D, que quedamos que eran 250 milímetros, por el seno del ángulo, pero el ángulo está aquí, el seno sería el cateto opuesto, son 150, entre la hipotenusa, que son 250, ¿no? Sería por 150 sobre 250. El resultado nos da 6 metros por segundo. Esa es la velocidad del punto B. Ahora, conocida la velocidad del punto B, voy a obtener la velocidad de D. Como ya tengo la velocidad de B, puedo obtener fácilmente la velocidad angular del eslabón CD. Como está girando alrededor de C y C está fijo, no hay ningún problema. La única ecuación a utilizar es la de movimiento circular, ¿sale? La de movimiento circular en rotación pura, ¿sale? Que es la siguiente, ¿no? La ya bien conocida velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. De ahí entonces la velocidad angular es igual a la velocidad entre el radio. Y como la velocidad angular, lo hemos visto en clases, la velocidad angular de un cuerpo rígido es siempre la misma, sus velocidades son las que son distintas. Entonces, como la velocidad angular siempre es la misma, entonces podemos escribir así: omega es igual a la velocidad de B entre B, la velocidad de B entre la distancia B, ¿sale? Y también debe ser igual a la velocidad de D entre la distancia desde C hasta D, que es B más C. Es B más C, ¿sale? Repito, como los dos puntos B y D pertenecen al mismo eslabón y el eslabón tiene siempre la misma velocidad angular, entonces no importa desde dónde midamos la velocidad angular, ¿sale? La velocidad angular siempre va a ser la velocidad de B entre el radio o la velocidad de D entre el radio, y tiene que ser la misma, por eso hago esta igualación, ¿sale? De aquí podemos despejar la velocidad D y con eso respondemos a la pregunta. Despejando, tenemos que la velocidad de D es igual a la velocidad de B por B más C sobre B. Y sustituyendo los valores tenemos que la velocidad de D es igual a 6, que es la velocidad de B, metros por segundo, por 150 más 75, que es la distancia desde C hasta D, dividida entre la distancia B, que son 150, la distancia de C hasta B. Haciendo las operaciones nos resulta que la velocidad de D debe ser 9 metros por segundo. Esa velocidad debe tener el punto D para que la velocidad angular de la vía BA sea de 40 radian por segundo. Bien, en este punto voy a tratar de resolver el problema de otra manera, ¿sale? Esta técnica no la vimos en clases, entonces pongan un poco de atención, traten de pausar el video o verlo varias veces para que quede claro, ¿sale? Bien, este método es un poco raro o difícil de explicar. Voy a tratar de explicarlo de esta manera lo mejor que pueda, espero. Observen que la velocidad de A es vertical y la velocidad de B es horizontal. Claro que la técnica que voy a usar funciona en cualquier caso, no solamente en este porque uno sea horizontal y el otro vertical, no. Pero quiero que observen con cuidado. Si el punto B y el punto A tienen velocidades que una es horizontal y otra vertical, entonces podríamos pensar en un punto imaginario en torno al cual B y A estén girando de forma absoluta. ¿Sí? Sé que es difícil de entenderlo, pero podríamos pensar en un punto como si B y A pertenecieran a un círculo ambos, ¿sale? Porque aquí estamos pensando que B pertenece a un círculo que forma el radio BC, y acá estamos pensando en A como un punto
que gira en torno a O, pero podríamos pensar en un punto en torno al que gire A y otro punto en torno al que gire B y que sea el mismo para los dos, ¿sale? A esto se le llama centro instantáneo de velocidad, ¿sale? Se le llama instantáneo porque momento a momento está cambiando de lugar. Este punto, momento a momento, está cambiando de lugar. Bien, ¿cómo podemos localizar ese punto? En este caso, en este problema, por eso lo elegí, en este problema es muy fácil encontrar ese punto, ¿sale? Trataré de subir otro video en donde este punto es un poco más difícil de encontrar, pero en este caso en particular es muy fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la idea de que si A y B, los dos, pertenecen a un mismo círculo, ¿sale? Sus velocidades deben ser tangentes a ese círculo y perpendiculares al radio de ese círculo. Entonces lo que voy a hacer es trazar líneas perpendiculares a la velocidad B, y perpendiculares a la velocidad A. Una línea perpendicular a la velocidad A y una línea perpendicular a la velocidad B. Y donde se intersecten, ese será el centro instantáneo de velocidad. Así entonces trazo una perpendicular, aquí está en esta línea punteada en rojo, trazo una línea perpendicular a la velocidad B y una línea perpendicular a la velocidad A. Y donde estas dos líneas se intersecten, este es el centro instantáneo de velocidad, ¿sale? Bien, ¿qué nos ganamos con eso? ¿Qué obtenemos qué logramos al obtener el centro instantáneo de velocidad? Bueno, pues que ahora ya este eslabón no tiene velocidad relativa con respecto al punto C, ¿sale? Es absoluta con respecto al punto C. Es una velocidad absoluta con respecto al punto C. ¿Sí? Espero que quede claro. La velocidad entonces que va a tener el punto B, ¿sale? Va a ser entonces la velocidad, su velocidad angular. La velocidad angular, quiero aclarar una cosa, en este punto dejemos de ver al punto B, que pertenece al eslabón CD, y al punto A, que pertenece al eslabón OA. En este momento el eslabón AB pertenece a un círculo que está trazado alrededor de C, ¿sale? Y que está girando de forma absoluta en torno a él, ¿sale? Solo por este instante dibujado en el pizarrón, ¿sale? Así que entonces la velocidad de B debería ser la velocidad angular, ¿sale?, por el radio B, ¿sale? Así que utilizando el centro instantáneo de velocidad C, la velocidad B debería ser igual a omega AB por la distancia B, simple y sencillamente. Espero que quede claro. Sé que mi dibujo no está bien hecho, pero la velocidad de B y la velocidad de A son tangentes las dos a un círculo que se traza alrededor de C. Espero que esto quede suficientemente claro. Hagan de cuenta que el eslabón AB está desplazándose en torno a ese círculo, ¿sale? Por eso les decía, dejen de ver al punto B como que pertenece al eslabón CD, al menos por este momento, y que el punto A, pertenece al eslabón OA. Dejen de verlo de esa manera ahorita y véanlo como un solo eslabón, solo, aislado, ¿sale? Que no pertenece a OA. En su mente borren a OA, a CD, a la base CO, borren todo eso de sus mentes y visualicen al eslabón AB girando sobre el círculo que tiene su centro en C, ¿sale? Siendo así, entonces repito, la velocidad de B deberá ser la velocidad angular omega AB con la que está girando alrededor de C, multiplicada por la distancia, el radio B, ¿sale? Porque ese es el radio del círculo en B, ¿no? En el punto